Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en... Vamos a hablar de Sigewinne. Como hice hace poco un vídeo de Clorinde que os gustó muchísimo hablando por encima de qué sabemos que hace en la beta, ese vídeo muchos me dijisteis que ha tenido cambios. Efectivamente, muchos de los vídeos los grabo con antelación para que luego los editores tengan tiempo de trabajarlos y no todos los vídeos son como del mismo día. De hecho, mucha gente entiende que con la edición que tienen los vídeos no podrían ser vídeos del mismo día, aunque algunos de noticias muy rápidas como los livestream y demás sí lo son. Y hoy vamos a ver el kit de Sigewinne. Este kit sí está actualizado a la última beta. Más que el kit es repasar y explicar qué hace el personaje por encima, pero sobre todo recordaros que a la altura de estar viendo este vídeo es posible que en 2 días después haya salido ya el livestream y después del livestream seguramente os traiga un vídeo con el kit de manera muchísimo más detallada de Sigewinne. Hoy, al igual que este vídeo de Clorinde, va a ser más por encima, veréis cinemáticas y más de Sigewinne y sobre todo voy a explicarlo en facilito para que se entienda qué hace. Por ahora os comento una cosa y es que el kit que tiene no coincide del todo bien con cosas que tenemos actualmente. Tiene sinergias con Neuvillette porque genera 2 cálices de Neuvillette. Tiene sinergias con el Pacto Vital como Arlequino o Clorinde, pero por ahora no creo que vaya a poderse jugar con Arlequino. Y es una especie de Bárbara o de Kokomi, pero con overhealing, porque los tics curan a todo el equipo como Xianyun. Pero realmente me suena un poco a, número 1, quizá funciona con personajes futuros y empiezan a traer una oleada gigante de personajes que tienen que ver con el Pacto Vital. Número 2, hace demasiadas cosas y puede que le ocurra lo que le ocurrió a Xinjiang o a Dehya, y es el hacer tantas cosas que no haga ninguna bien. Así que voy a explicaros un poco el kit por encima y luego me comentáis en los comentarios qué opináis sobre Sigewinne. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, más de los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, nos vemos en los directos, invitadísimos todos, gracias al equipo del canal y a los editores y vamos con el kit de Sigewinne. Pues bien, los ataques normales no tienen ninguna peculiaridad. Básicamente cuando tú dejas cargado el ataque cargado, porque es arquera, sale un corazoncito y ese corazoncito es como que vas pegando pulsos. No tienes que soltar el cargado para tirarlo como lo que conocemos ahora como cargados. Spoiler, ¿esto se va a usar? No. ¿Hace daño o algo relevante? No. Es solo una curiosidad o quizá hay gente que le hace ilusión en mundo abierto o incluso quizá pues hacemos algún reto de buildearla a carry si al final la conseguimos, como el resto de vídeos que habéis visto, pues de Lynette carry, de Bárbara, o sea, de Amber 5 estrellas, de hice que Bárbara sea mejor que Neuvillette y estos vídeos que hemos estado trayendo estos días. Ella escala con vida porcentual y todas las mecánicas van con vida porcentual, o sea, es un healer hidro, por eso la comparo con Bárbara o Kokomi. Ahora, vamos a la ulti porque es otra cosa que tampoco tiene mucho sentido y no se va a usar demasiado. La ulti es muy sencilla, hace como un disparo durante unos 2 segundos y medio, antes eran 3, ahora son 2 segundos y medio. Es como la ulti de Dehya, para que me entendáis, hace como que dispara con la jeringuilla y golpea bastantes ticks. Sí hace un daño muy grande, pero no hace nada más. De hecho, absorbe las 2 gotas primigenias que vas a generar con la elemental, tiene 70 de coste, que es altísimo, y tiene 18 segundos de cooldown. Pero no hace nada más, no cura al equipo, no tiene sinergias con el resto, lo único que tienes es que al absorber las gotas hay una sinergia y es que recibes 2 instancias de 10% de Pacto Vital y luego cuando te curas y pierdes Pacto Vital regeneras energía. Pero si no tiras la ulti, porque creo que en algún equipo posiblemente no se tire la ulti, solo se tire la elemental, porque la ulti no sirve para nada literalmente, como no tiras la ulti no requieres recarga. Como no requieres recarga te da igual tener Pacto Vital y por lo tanto regenerar energía. O sea, es raro, pero entiendo que tiene sinergia con alguna otra cosa del futuro. Ahora, vamos a la elemental, que es lo único que realmente se necesita saber de Sigewinne, y ahora entramos también, repasaré por encima la C1 y demás, pero como digo, esto no va a ser tan técnico como cuando explico el kit después de que salga el livestream. El resumen de la elemental es: tiras una burbuja que tienes la posibilidad de mantener la elemental para que cargue y esta burbuja gane un nivel 2 que se llama, y básicamente la burbuja rebota en los enemigos, sí que tiene auto-aim, es decir, va a rebotar siempre, no vas a fallar, y por cada enemigo que golpee vas a regenerar vida a todo el equipo. Esto es lo interesante. Son tics de curación a todo el equipo, al igual que Xianyun, y esto es una curación superior a todos los healers anteriores. Los healers anteriores sí que tenían una skill que hacía un tic gigante de curación al equipo, como Baizu con la elemental, Bárbara con la ulti o Jhin con la ulti,
Pero estos son tics de curación continua a todo el equipo como Xianyun. Es más distribuido y suele activar más cargas de Furina, además de tener un potencial de... Recordemos que Siegewine va con vida, pues de potenciarse mucho más con esta vida. Si la cargas al máximo, va a hacer más rebotes, va a hacer más daño. Spoiler, el escalado de daño es con la vida en el caso de la elemental y es muy poco, no va a hacer daño, olvidaros simplemente esta parte. Pero va a durar más tiempo en campo y va a curar más al equipo. Y además, cuando la cargas a nivel máximo, la burbuja, al golpear enemigos pequeñitos, les va a atrapar como si fuera un mago del abismo. Sí, como un mago del abismo. Una burbuja, un enemigo que lo deja quieto, ¿no? Es un nuevo CC en los personajes, en los enemigos sí existía, pero en nuestros personajes no. Como por ejemplo la ulti de Zhongli, que es una petrificación que no se ha replicado en ningún otro personaje. Pues es igual, es una burbuja que atrapa a los enemigos, que existían los enemigos, pero es el primer personaje que lo tiene. Es contra enemigos pequeños y simplemente les deja suspendidos en el mismo sitio. ¿Es una locura? No. ¿Es útil? Sí. ¿Es molesto quizá? Ya sabemos que por ejemplo la ulti de Venti es molesta. En principio no parece molesto. Ahora, al tirar la elemental se crean dos gotas primigenias, que es la que comentaba antes, de los cálices de Neuvillette básicamente, y por cada gota que Siegewine recoja, las recoge con la ulti, como recordaba, obtiene un pacto vital 10% de su vida, es decir, 20% de vida. Y dice por aquí que cuando ese pacto vital se elimina, ahora os lo comento porque con un talento de ascensión te curas 50% de vida y como tienes 20% de pacto, pues te curas un 30% de vida, que es 50 menos 20 del pacto, ¿no? Pues regeneras un punto de energía elemental. Pero, disclaimer, si no tiras la ulti, que no sirve para nada, no requieres tener ni recarga ni activar todo esto para generar energía. Con lo cual, si conviene en algún momento este pacto vital generarse por algún personaje concreto, pues bueno, pero si no conviene, tampoco es interesante. Es extraño y de hecho creo que al principio, hasta que no tenga coincidencias con otros personajes, no se va a usar prácticamente esto, porque tampoco vas a utilizar el set de daño infligido, que al perder o ganar pacto vital ganas daño infligido, el de Arlequino. De hecho, es posible que se juegue con Son de Antaño. El set de Son de Antaño, que a más curas, más bufas al personaje en campo, el Son de Antaño es posible que sea lo que se juegue. Y ahora vamos a los talentos de ascensión, porque como veis ahora es una especie de Kokomi, pero que cura a todo el equipo con la habilidad elemental y tira estas gotas primigenias y no tiene mucho más. Talentos. El talento pasivo es que cuando buceas te vas curando pasivamente, así que interesante para bucear en Fontaine. Fuera de Fontaine no sé si habrá zonas de agua, en Natlan no creo que vayas a la lava a bucear, así que... Y luego, primer talento de ascensión. Aquí de nuevo viene algo extraño, que, como comento, puede hacer que se vaya al bando de Dehya o Xinjiang, que hace demasiadas cosas y ninguna bien. O puede estar rota, pero con personajes futuros, o con Navia, quizá. Dice, al usar la elemental, se aplica a sí mismo un efecto durante 18 segundos. Cuando este efecto está activo, Siegewine obtiene daño hidro. Spoiler, hace muy poco daño, está exactamente igual. Y 10 cargas, sus 10 cargas de una cosa de su estado, ¿no? Y aquí es donde viene lo interesante, no hace falta complicarlo mucho. Estas 10 cargas hacen que el personaje que esté golpeando con la habilidad elemental, el que sea del equipo, va a recibir un bono de daño a los hits de su habilidad elemental en función de la vida máxima de Siegewine. Spoiler, la C1 bufa mucho más este bono a la habilidad elemental. Bien, resumen. ¿Esto va a romper algo o va a cambiar el meta como Xianyun con los descendentes en daño a habilidad elemental? La realidad es que el cálculo no está mal, pero los personajes a día de hoy que se podrían beneficiar de esto sería una posible Navia, que haces 2 elementales por rotación nada más, que además te bufes no solo con este talento, sino con el set de Son de Antaño, o quizá fuera del campo Yae, Furina en un equipo de Furina haciendo vaporizados inversos sobre quemadura. Pero claro, si juegas Furina más Siegewine, que son 2 hidros, a lo mejor si llevas un Dendro como Nahida y un Piro X, el que sea, porque el healer ya sería pues Siegewine, a lo mejor como hay 2 hidros y ambos golpean recurrentemente con hidro, desaparece la quemadura. Entonces, lo sigo viendo raro y no creo que saques el máximo potencial con una Furina fuera del campo. Y habrá gente que diga, Fischl. Bueno, Fischl hace demasiados multiticks y quizá pierdes las cargas de este bufo fuera del campo. Entonces realmente a día de hoy, menos Navia quizá en campo, que solo hace 2 hits con la habilidad elemental, no veo ningún personaje que realmente pueda romperse con esto, pero puede ser que en Natlan vengan personajes que tengan sinergia con esto. Literalmente es un bufo a las habilidades elementales, al daño de habilidad elemental de los compañeros. Pero hay un máximo de 10 cargas.
Con lo cual, si pierdes las cargas, no puedes tener un equipo que esté golpeando con habilidades elementales todo el rato porque vas a perder estas cargas. Y luego, el siguiente talento de ascensión dice que cuando Season realice una curación, la cantidad regenerada aumenta en función de los pactos vitales de los miembros del equipo. A más pactos vitales, más cura. Pero Arlequino no se puede curar. Es decir, esto no es para Arlequino. Es para Clorinde, que Clorinde además tiene un talento que transforma el healing que recibe en pacto vital, con lo cual esto sería más pacto vital en el equipo, más healing le va a dar a Clorinde y Clorinde recibe más pacto vital de este healing. Pero la realidad es que Clorinde no es que haga más daño, más pacto vital como Arlequino. Clorinde básicamente lo que hace es... cuando superas 100 de pacto vital, puedes perderlos haciendo la elemental, que hace como un dash muy interesante, y luego una vez pierdes, vuelves a ganar pacto vital haciendo ataques normales, con lo cual es un combo de 2 o 3 normales con la elemental, 2 normales, elemental, 3 normales, elemental. Pero a más pacto vital no es que haga más daño. Entonces, será para personajes futuros que a más pacto vital en todo el equipo más cura. Y luego las constelaciones, ya para acabar el vídeo y no darle mucha vuelta, básicamente la C1 hace más fuerte y más poderoso este buffo a habilidades elementales. No mucho más, no lo duplica, por ejemplo, como lo haría Xianjun con la C2, simplemente de hecho le suma muy poco, menos del 20% extra. Y la C2 lo que hace es dar un escudo hidro, es una C2 de un 5 estrellas, con lo cual analicemos esto bien. Un escudo hidro y reduce la resistencia a hidro de los enemigos un 35%. AC2 puede ser una especie de Shenge, healer, soporte dedicado a hidro. Sí y no, porque los buffos de habilidad elemental para Neuvillette, aunque los buffos para Furina, quizá un monohidro de Kazuha, Sijuan, Furina, Neuvillette, bueno. Y el escudo hidro, si Neuvillette es C1, bueno, no le importa porque él ya activa el set de cazador fantasmal. Y la baja de resistencia ha sido 35%, no está mal, pero recordemos que a partir de bajar todas las resistencias del enemigo, y normalmente con el sombra verde ya lo haces, solo se considera un cómputo de daño infligido equivalente a la mitad de resistencias que bajas por debajo del 0% de resistencias. Es decir, en los monohidros sería con Furina, Neuvillette, Kazuha, Sijuan, un 17.5% de daño infligido extra. ¿Es un buen buffo para ser una C2? Bueno, sí, a ver, Furina y Neuvillette hacen muy buen daño, 17.5 es más daño infligido, ¿no? ¿Es el best in slot de los monohidros si es Sijuan C2? Hombre, es una C2 de un 5 estrellas, la verdad que si fuese AC0 te diría que increíble, pero si es una C2 de un 5 estrellas solo para un monohidro de Neuvillette, lo veo raro. Entonces, resumen, el ataque normal no hace mucho, la ulti por ahora no se entiende muy bien y no tiene sinergia, y creo que en algún caso va a merecer la pena ni siquiera tirarla. El más pacto vital del equipo más cura será para el futuro, no sé si incluso para Clorinde quizá no esté mal, pero para personajes futuros seguro, porque a Clorinde prefieres jugarla con Furina y con Baizu y no con Sijuan. Y el tema de bufar daño de habilidades elementales seguramente sea para Natlan, porque a día de hoy no coincide ni rompería ningún personaje actual, lejos de Navia o Jae quizá. Así que es rara. Muchos me habéis pedido que comente qué hace Sijuan y por ahora, como comento al principio del vídeo, me huele o que puede estar muy fuerte, pero esto no se sabe obviamente, con personajes futuros que no conocemos, o que están haciendo pruebas como siempre han hecho y que posiblemente pudiera llegar a quedarse como una especie de Xinjiang o de Dehya, ya que quiere hacer demasiadas cosas, pero no termina de hacer ninguna bien. Entonces, esto habrá que verse a futuro. Recomendación: esperar porque no sabemos nada prácticamente y siempre tenéis tiempo de ahorrar para el rerun si al final Sijuan es un personaje rotísimo. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, espero que os haya gustado un poco por encima saber qué hace Sijuan, aunque no está muy claro, y el kit lo traeré mucho más preciso, con escalados, segundos, cooldown, con números exactos y demás cuando ya salga el livestream, después de pues, seguramente esta semana. Invitados a los directos como siempre y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.